Shalom, queridos hermanos, que Yahweh Baruch Hashem les bendiga a todos, que les dé un hermoso día en este Shabbat de mañana. Vamos a estar continuando el tema de Satanás contra Job y vamos a estar abriendo nuestras Biblias, nuestra Torah Emet, en el libro de Bereshit de Génesis capítulo 4. Usted recuerda que Adán tenía 2 hijos, realmente tenía más, pero en Génesis 4 son 2 los que se mencionan. Tenemos a Caín y tenemos a Abel. Si nosotros analizamos Génesis 3:15 como pasaje clave, sabemos que Hasatán sospechó que Abel, debido al carácter que tenía, podía ser la simiente prometida. De Génesis 3, versículo 15. Entonces él dijo: yo no puedo permitir que esta simiente viva, porque si vive esta simiente, Génesis 3:15 será cumplido, y mi cabeza será aplastada, y mi reino será quitado. Entonces Satanás trabajó en el corazón de Caín para matar a Abel. Y por supuesto, la Escritura nos dice que Caín mató a Abel. Ahora Satanás pensó en su mente, dijo: se acabó la profecía, se frustró porque no hay más simiente. Pero a la verdad, Génesis 4:25 nos dice que Adán conoció de nuevo a su esposa, y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Y ella explica la razón por qué llamó Set a su hijo. Porque Yahweh Baruch Hashem ha designado otra simiente para mí en vez de Abel, a quien Caín había matado. Entonces, en otras palabras, el diablo dijo: yo mataré a la otra simiente. De esa manera, Génesis 3:15 no se va a cumplir. Pero cuando Satanás tomó a Caín para matar a Abel, Yahweh dijo: ok, mandaré otra simiente. Pero el servicio de inteligencia de Satanás descubrió que Yahweh pretendía conservar un linaje santo, una línea sanguínea santa, con la cual más adelante, en el Mikra, que significa ensayo, Yahweh Baruch Hashem traería al Mashiach al mundo, a su hijo Yahshua. Satanás pronto se dio cuenta que todas estas simientes preliminares no eran realmente la simiente de Génesis 3:15. Ahora nosotros sabemos que el diablo aprende rápido. Él descubrió que lo que Yahweh estaba haciendo era preservar un linaje santo. Y de esa línea santa, más adelante en la historia, después de cierto periodo, Yahweh iba a traer la simiente al mundo para aplastar la cabeza de Hasatán. Y entonces el diablo dijo: bien, maté a la simiente, ya apareció otra simiente. Entonces, ¿cómo puedo guerrear contra Yahweh sin tener que estar matando a la simiente? Debe haber una manera mejor para guardar esa simiente que va a venir. En Génesis 6, versículos 1 al 3 dice: cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Yahweh que los hijos de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Hashem: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cómo Yahweh hace que el hombre pueda vivir 120 años? Bueno, lo que nos da vida nos destruye. El oxígeno es el que nos oxida y producto de esa oxidación nosotros morimos. Claro, esa es la parte natural, pero lo que nos mata realmente es el pecado. Años y años de pecado van deteriorando al ser humano, van deteriorando a la persona hasta que al final la paga, Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. En el versículo 2 hay 2 grupos mencionados: los hijos de Hashem y las hijas de los hombres. Ahora, el libro de Bereshit es un libro en el cual se encuentran 2 grupos. Usted va a encontrar ahí las hojas de higuera y las pieles de cordero. Usted va a encontrar a Caín y tiene a Abel. Va a encontrar los hijos de Yahweh y las hijas de los hombres. Usted tiene a Isaac y a Ismael, tiene a Jacob y a Esaú, y tiene también a José y a sus hermanos. Y si analizamos Génesis 4, encontraremos que la genealogía de Caín termina con la 7ª generación. Y la 7ª generación es una persona llamada Lamec. Si leemos Génesis 4, versículos 23 y 24, encontraremos qué tipo de persona Lamec era. Dice: y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que varón mataré por mi herida y mancebo por mi golpe. Entonces él dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad será vengado 70 veces 7. Ahora, si recordamos que el Mashiach dice que estamos superditados a perdonar ¿cuántas veces? 70 veces 7. Pero Lamec, el 7º en la línea de Caín, que es la simiente de la serpiente, está hablando sobre la venganza 70 veces 7. Recordemos que en ese tiempo eran muy avanzados, eran físicos, matemáticos, astrónomos, y lo que se está hablando es en potencia, es 7 elevado a 7.
Lo que está ahí se está hablando en potencias, que al final da un número, pero infinito. O sea, la destrucción contra el pueblo de Yahweh nunca iba a acabar. Ahora, si examinamos la genealogía de Caín, encontraremos que está compuesta de gente que era polígama, que tenía muchas esposas. Estaba compuesta de gente que eran asesinos, gente que era vengativa, gente que creó la tecnología para desviar a los hombres de Yahweh. En Bereshit, en Génesis capítulo 4, tenemos la línea de descendiente de Caín. En Génesis 5 tenemos la línea de descendientes de Set. Y entonces, en Génesis 6 tenemos los hijos de Yahweh y las hijas de los hombres. Entonces, en Génesis 4 y 5 tenemos dos líneas. La línea de perversos, que sale de Caín, y la línea de los justos, que sale de Set. Pero esto no es la única razón que la Torá enseña que los hijos de Yahweh y las hijas de los hombres representan las dos líneas. Las hijas de los hombres representarían a los descendientes de Caín, mientras que los hijos de Yahweh representarían a todos los descendientes de Set, los que pertenecen a la línea Kadosh, a la línea santa. Ahora, ¿qué es lo que significa hijos de Yahweh? En la Torá, hijos de Yahweh nunca se utiliza para referirse a los ángeles. Te lo repito una vez más, en la Torá Emet nunca la expresión hijos de Yahweh se aplica para referirse a los ángeles, pero sí se utiliza muchas veces para hablar sobre cierta clase de ser humano. Por ejemplo, Gálatas capítulo 4, del 4 al 6 dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Hashem envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la Torá, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Ahí está hablando de la ley del pecado, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Yahweh envió al Espíritu, o sea, a su Hijo, a sus corazones, el cual clama: Abba, Padre. ¿Quiénes son los hijos de Yahweh, según este pasaje? Los que han recibido al Espíritu Santo en su vida, o sea, los que han recibido al Mashiach en su vida, a Yahshua, nuestro Salvador. Otro pasaje, Romanos capítulo 8, del 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Yahweh, los tales son hijos de Hashem, hijos de Yahweh. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre, para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ahora, el Ruach, el Espíritu mismo, testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Yahweh. Baruch Hashem. Fíjense que la expresión hijos de Yahweh se aplica a los que se han convertido y han recibido el espíritu en sus vidas. ¿Cuándo es que somos nacidos en la familia de Yahweh como hijos? Si leemos Juan 3, del 3 al 8, el Mashiach, hablando a Nicodemo, habla sobre nacer del agua y del espíritu. Ahí es cuando nosotros realmente nacemos en la familia de Yahweh, como hijos de Yahweh. Entonces, los hijos de Yahweh representan a los de la línea santa que se han convertido, los que han aceptado al Mashiach, la simiente de la mujer. Entonces, ¿quiénes serían entonces estas hijas de los hombres? Fíjate el contraste: hijas de Yahweh, hijas de los hombres. Esta expresión similar nosotros la podemos encontrar en varios pasajes de las Sagradas Escrituras. Vamos a dos de ellos. Mira, fíjate lo que dice Bereshit capítulo 11, verso 5. Y descendió Hashem para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. ¿Quiénes eran los constructores de la torre de Babel? ¿Los justos o los impíos? Los impíos, la línea de Caín, y ellos se llaman los hijos de los hombres. Esto es lo contrario a decir los hijos de Yahweh. Notemos lo que dice el libro de Eclesiastés 8:11. Porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, es decir, porque una persona que hace maldad no recibe castigo inmediatamente. Y sigue: el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, lleno para hacer el mal. Entonces, ¿quiénes son los hijos de los hombres? O las hijas de los hombres. Son los impíos, la línea de Caín, los que tienen maldad en sus mentes, en su corazón, los que no han nacido otra vez, los que no son de la simiente de la mujer, los que detestan los mandamientos, los que hacen su propia voluntad y van tras sus propias concupiscencias. Ahora, reconozcamos que el mundo antes del diluvio era muy diferente a como nosotros lo conocemos hoy. No había escasez de recursos,
Sabemos que el diluvio hizo una cantidad de cambios impresionante y como resultado del diluvio hay mucha más agua y hay menos fertilidad y menos tierra en la que había antes del diluvio. Ahora la Escritura nos dice que antes del diluvio la tierra era como un jardín y producía abundantemente. Y no solamente eso, sino que también la Biblia nos dice que los hombres vivían mucho más años, más de 900 años. Matusalén, el hombre más viejo, que Matusalén significa su nombre, el día en que yo muera se destruya la tierra, que es mencionado en Génesis 5, vivió 969 años. ¿Te puedes imaginar la capacidad intelectual, la fuerza vital, la energía y la inteligencia de alguien que ha vivido por 969 años? Sus capacidades mentales ocupadas en mayor cantidad del 10% que ocupamos hoy. La gente de ese tiempo tenía una tecnología enormemente más avanzada que la que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que nosotros hemos sido acondicionados mentalmente por la teoría de la evolución. Te lo repito una vez más, fuimos acondicionados a pensar en la teoría de la evolución. Y la gente piensa que si vamos atrás de la historia, creemos que había gente que vivía en las cuevas, que corrían por ahí semidesnudos con hachas de piedra matando dinosaurios. Esa es la opinión que tiene la ciencia del hombre antiguo, del hombre de la edad de piedra. Pero ese no es el concepto de la Torá. El concepto bíblico es que mientras más atrás usted va avanzando, mientras más el hombre inteligente es, mientras más desarrollado es, mayor es él. Ahora, tú te preguntarás, ¿y por qué no hemos encontrado registros de libros de la gente que vivía antes del diluvio que hayan dejado? Porque los antediluvianos no necesitaban libros. Ellos tenían su capacidad mental tan avanzada que tenían memoria fotográfica. Imagínate a un científico trabajando en un laboratorio con 900 años. Nos maravillamos de Albert Einstein, por ejemplo, que descubrió tantas teorías científicas y gracias a él se conoce hoy día en física cuántica la teoría de cuerdas. Ahora imagine a alguien 20 veces con la capacidad mental o la energía mental que Einstein tenía trabajando en un laboratorio para descubrir los secretos de la física de la naturaleza. Tuvo que ser una impresionante civilización. Te pregunto, hermano, ¿cuánta gente crees tú que vivía en ese tiempo, antes del diluvio? Recordemos que de la creación al diluvio pasaron 1656 años, en el cual Yahweh había dicho al hombre que se multiplicara, que se hiciera más. No había escasez de alimentos, no había escasez de tierra. El mundo era como un paraíso. Imagínate cómo debió haber sido, cuántos niños puede un hombre tener en 969 años. Si nosotros tomamos todos estos datos, el hecho de que no hay escasez de recursos, el hecho de que 1656 años habían pasado de la creación, el hecho de que la gente vivía más de 900 años, si introducimos todos estos datos en la computadora, nos daría como resultado, en 1656 años, en forma conservativa, en el diluvio, un día antes de caer el diluvio, vivían más o menos, no más de 6.000 millones de personas, según lo que el registro afirma al introducir estos datos. Podemos decir que sería la población actual que tenemos en el planeta. Sabemos que la Tierra fue poblada porque el libro de Bereshit, capítulo 6 y 7, dice que la tierra entera se había corrompido. Eso significa que la gente vivió en todo el planeta. Ahora, la cosa espantosa de todo esto y lo que asusta, que fuera de todos esos millones, de 6.000 millones de habitantes que tuvo este planeta, solamente 8 personas entraron al arca. Eso es algo impresionante. ¿Qué está sucediendo con esto? El diablo está pensando en la simiente de Génesis 3:15 y él ha intentado matar a la simiente de Yahweh. Y siempre que Yahweh trae una simiente, cuando él mató a Abel, esto no va a trabajar muy bien porque mata una simiente y luego Hashem manda otra. Entonces Satanás dice, ¿cómo puedo mejorar yo mi trabajo de manera que pueda borrar esta línea que va a traer la simiente o al Mesías al mundo? La mejor manera es no intentar destruir la línea santa, sino mezclándola, que los impíos se junten con los santos y así, con esa mezcla, corromperé a la simiente santa de Yahweh hasta que ésta desaparezca de la tierra. Y si desaparece, Yahweh no tendrá ninguna línea al cual podrá traer al Mashiach al mundo. Ese era el plan secreto de Satanás antes del diluvio. Y si Yahweh no hubiera traído el diluvio a este mundo, la línea santa habría desaparecido de la tierra, habría sido borrada y por consecuencia Yahweh no habría podido cumplir la promesa de que enviaría una simiente que aplastaría la cabeza a Hasatán.
Es importante darnos cuenta en Génesis 5 que las líneas santas de Yahweh, que el séptimo de Adán es Enoc. Y es interesante, es un paralelo muy interesante, porque el séptimo de Caín es el hombre vengativo, Lamec, y el séptimo de Adán es Enoc. Nos dice que Enoc caminó con Yahweh, caminó tan cerca, se hicieron amigos, compañeros, que Hashem se lo llevó al cielo. Ahora, la Torá nos dice que habían 3 pecados muy particulares que existían antes del diluvio. En Génesis 3, 6, 5 nos dice: y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Noten cómo este mal se manifestó. Se manifestó en 3 maneras. La primera, Génesis 6, 11. Y se corrompió la tierra delante de Yahweh, y estaba la tierra llena de violencia. Primera muestra, la violencia. La segunda muestra, o el segundo pecado que existió en el mundo antes del diluvio, fue la depravación moral. ¿Cómo sabemos que había una depravación sexual? En el libro de Lucas 17 dice, y estas palabras las está hablando Mashiach mismo, dice: como era en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y dice, como en los días de Lot, también será la venida del Hijo del Hombre. Lo cual esto significa que la condición de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por el fuego, era la misma condición que existió antes del diluvio, cuando el mundo fue destruido por agua. Queridos hermanos, ¿Sodoma y Gomorra eran ciudades perversas? Claro que sí. En Génesis 19:5, si tú recuerdas que a esos 2 ángeles que fueron a la casa de Lot y los hombres que estaban dentro de la casa, los perversos de Sodoma, dijeron a Lot: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Nosotros acabamos de leer donde dice que Adán conoció a su esposa y tuvo a Set. Él estaba hablando sobre tener relaciones sexuales. Es decir, en Génesis 19:5, los hombres de Sodoma practicaban abiertamente la homosexualidad. Eran depravados. Ahora, la palabra conocer se utiliza para las relaciones sexuales. Y Lot dice: no, estos hombres no. Tengo 2 hijas que no han tenido relaciones sexuales, que son vírgenes. Tómenlas. ¿En qué cabeza, querido hermano, querida hermana que tú me escuchas, en qué cabeza de un hombre puede caber entregar a sus 2 hijas vírgenes para que los hombres hagan y deshagan con ellas? Lot comprendió que esos hombres eran enviados de Yahweh. Ahora sabemos que en Sodoma se practicaba también el incesto. ¿Cómo sabemos esto? Porque en Génesis 19, del 35 al 38, dice que después de que Lot y sus hijas salieron de Sodoma, sus propias hijas lo emborracharon, de tal modo que tuvieron relaciones sexuales con su padre. El segundo gran pecado era el pecado sexual. Pero había un tercer pecado. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, en el pasuk 49 y 50, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, soberbia, abundancia de alimentos, de orgullo, de ociosidad, y como resultado no había ningún interés a ayudar a los pobres y a los necesitados. 3 grandes pecados que la Torá menciona que caracterizaban la civilización antidiluviana. Ahora, la pregunta es, ¿existen estos 3 pecados hoy? Claro que sí. Entonces, podemos decir que nosotros nos estamos acercando a la etapa que se habla en Génesis 6 y en Mateo 24, donde el Mashiach dice: como era en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos al libro de Bereshit y notemos otro detalle. El mundo era muy perverso antes del diluvio, pero la Torá nos dice que antes del diluvio nunca antes había llovido. Si tú lees Génesis 1 y 2, dice que Yahweh procedió a crear al mundo, el mundo fue cubierto con agua. Y nos dice que el tercer día de la creación, Yahweh dividió las aguas y puso parte de ellas sobre la tierra y parte de ellas bajo la tierra. Es decir, Hashem, cuando creó la tierra seca, puso parte de esa agua que había cubierto la tierra en ese manto, y parte del agua la puso debajo de la tierra. Y Génesis 5 nos dice que la forma que era regada la tierra era a través de un tipo de sistema de regadío automático. El hombre no lo inventó. La Biblia nos dice que a cierta hora del día un vapor subía de la tierra y regaba la tierra, pero nunca llovía. Cuando encontraron el arca de Noé, se analizaron los trozos de roca petrificada, que antes era madera, y no se encontraron anillos de crecimiento.
que son los círculos que tienen los árboles por los cuales se indica la edad del árbol. Esos anillos se producen por la lluvia, y el arca de Noé demostró que no tenía anillos de crecimiento, pues claro, la Biblia nos dice que no había lluvia, sino que subía un vapor de la tierra y regaba toda la faz del paraíso. Y nunca había llovido. Pero a la hora del diluvio, las ventanas de los Shamaín del cielo fueron abiertas y las fuentes de los grandes abismos fueron rotas. Ahora, lo que Yahweh hizo en el diluvio fue que Él tomó el agua que había puesto encima de la tierra en el manto que componía una séptima capa, hoy conocidas como la hidrósfera, ionosfera, mesosfera. Antes habían 7 capas, había un manto que era de agua, lo cual hacía que la vida en la tierra tuviera doble presión y doble oxígeno. Bajo esas condiciones el cerebro se desarrollaba más. Las heridas se sanaban, cicatrizaban mucho más rápido. Recordemos que nunca había llovido. Ahora imaginemos a Noé predicando un mensaje a ese tipo de civilización, de gigantes intelectuales, grandes historiadores, grandes científicos, grandes filósofos, grandes psicólogos, grandes sociólogos. Él intentaba decirles que él estaba construyendo un barco porque iba a llover. Eso debe haber sido algo como una locura, que es lluvia, si nunca ha llovido, porque en 1656 años no ha llovido. Imagínense, hermanos, los científicos diciéndole a Noé, es que nunca ha llovido antes, eso no es científico. El historiador le diría, no hay ningún registro que indique que ha llovido alguna vez. Un teólogo le diría, oh, Yahweh es amor, Él nunca destruiría a sus criaturas. Además, un diluvio significaría un milagro, y sabemos que no existen los milagros. Imagínense a un psicólogo diciendo, ustedes conocen a Noé. El problema es que él está confundiendo la realidad con la fantasía, y esto es producto de la ausencia de sus padres. Fíjate que los psicólogos siempre, todas las enfermedades se las atribuyen a la ausencia de los padres. Interesante, ¿eh? Y él tiene cierta clase de ilusión, una ilusión imaginaria, y necesita ser tratado de la mente. Y le vamos a dar Rabotril, le vamos a dar todas esas benzodiazepinas que le van a ayudar. Imagínate, porque eso es lo que te hacen los psicólogos. Te llenan de pastillas en las cuales las personas terminan volviéndose locas. Ahora, imagínate un sociólogo cuestionando a Noé de la siguiente manera. Este es un individuo peligroso. Él podría causar una agitación en toda la sociedad. ¿Y el filósofo qué diría? Bueno, si Noé desea creer eso, está bien, esa es su verdad, pero si alguien desea creer otra verdad, eso está muy bien, porque la verdad es en última instancia relativa. Mira, todos esos hombres expertos así decían de Noé, pero Yahweh engrandeció a Noé, y la Biblia dice que durante 120 años Noé predicó ese mensaje. Segunda de Pedro 2.5 dice que Noé era un predicador de justicia. Y en Hebreos 11.7 dice que él reprendió, él condenó al mundo a través del mensaje que proclamó. Y él dijo que iba a llover. Y él no solamente lo dijo, sino que lo probó por sus obras, que él lo creyó, porque dice también que construyó un barco. Ahora imagínate la construcción de un barco, de un transatlántico enorme en tierra seca. Para hacer eso se necesitaba mucha fe. Todos pensaban que Noé era loco, pero dijo Yahweh, Yahweh me ha enviado a predicar. El diluvio va a ocurrir porque Él dice que va a ocurrir, simple y sencillamente porque Él es el Padre. Y Él se pasó 120 años de su vida predicando. Y lo más sorprendente de esto, que después de 120 años, Él no estaba más allá de cuando comenzó su predicación. ¿Sabe que hay algunas personas que dicen, oh, la mayoría de las personas hacen esto no puede ser malo? Ahora, lo interesante de la Biblia es que la mayoría nunca está con Yahweh. Antes de los 6.000 millones de habitantes, como ahora, tampoco creían en Yahweh. De hecho, si nosotros examinamos la Torá, vamos a encontrar que siempre el remanente es el que está con Yahweh. Y la mayoría siempre está equivocada en lo que se refiere al Padre. Y en el diluvio nosotros encontramos esa ilustración clara, porque nos dice que después de 120 años de predicación de Noé, solamente 8 personas entraron al arca. Y esto es algo sorprendente. De los 6.000 millones de habitantes, solamente 8 entraron al arca. Ahora, hay 3 momentos que son importantes en la historia del diluvio. El primero es la predicación de Noé. La puerta de la misericordia estaba abierta mientras Noé predicaba su mensaje durante 120 años y la gente podía elegir ser salva. El segundo momento es el momento de Génesis 7:16 que dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda clase vinieron,
como lo había mandado Yahweh, y el padre cerró la puerta. Ahora, el segundo punto clave es el cierre de la puerta. ¿Cuánto tiempo pasó entre el cierre de la puerta del arca y el tiempo que comenzó a llover? En Génesis 7:4 dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Como podemos ver, el tercer punto clave en esta historia es cuando comienza realmente a llover. Estos 3 periodos: primero, el periodo de predicar, cuando la puerta de la misericordia está abierta, cuando Noé acompaña ese mensaje de predicación que dice que va a venir el diluvio, entren al arca, sálvense, vuélvanse de sus malos caminos, acérquense a Yahweh. Entonces, ahí el momento es cuando la puerta se cierra, y después el momento cuando comienza a llover. Pero es interesante que entre el tiempo cuando la puerta se cierra y el tiempo cuando comienza a llover pasan 7 días. En Génesis 7:4 dice: porque pasados aún 7 días, después de que él entra, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré toda sustancia que hice sobre la faz de la tierra. Noé entra entonces al arca, ¿y cuánto tiempo pasó antes de que el diluvio comience? 7 días. Notemos lo que dice el pasuk, el verso 9 y 10, hablando sobre de animales. ¿Realizó Yahweh un tremendo milagro para acompañar el mensaje de Noé? La Biblia nos dice que los animales vinieron a Noé. Él estaba parado en la puerta. Imagínense viniendo animales de 2 en 2, marchando ceremonialmente hacia el arca. Y lo que nos está diciendo este relato es que los animales tuvieron mayor sentido que la propia gente que vivía antes del diluvio. Imagínense Noé parado en el arca gritando: entren, va a llover, entren, va a llover, escuchen el llamado de Yahweh. Nadie escuchó, excepto Noé y su familia. Todos lo creían loco. Entonces viene Yahweh y cierra la puerta. Ahora Noé, su familia, los animales están todos dentro y los impíos están afuera. ¿Cuántos grupos? ¿Cuántas simientes? 2 simientes. ¿Dónde están los hijos de Yahweh? Están dentro del arca. ¿Dónde están los hijos de los hombres? Están afuera del arca. Son 2 simientes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Yahweh dejó a Noé 7 días dentro del arca antes que comenzara a llover? Hermano, ¿piensas que los impíos tenían idea que estaban perdidos cuando la puerta del arca se cerró? ¿Cuándo ellos se dieron cuenta que estaban perdidos? ¿O cuándo fue que comenzó a llover? Esos 7 días, antes del diluvio, eran días de victoria. ¿Para quiénes? Para los impíos. Ahora, la fe de Noé y su familia fue probada durante 7 días en el arca. Fueron 7 días de angustia. Ellos se preguntaron si Yahweh los había abandonado en esa arca con todos los animales. Pensarían: tal vez nos equivocamos. Después de todo, capaz que no venga ningún diluvio. ¿Qué vamos a hacer? Y si abrimos la puerta y salimos, esa gente nos va a tomar y nos va a matar. La fe de Noé y su familia fue probada seriamente. Ellos pasaron por un tiempo de tribulación, mientras que los que estaban afuera indudablemente se estaban burlando, riéndose de ellos, y posiblemente golpeaban en los lados del arca. O sea, durante esos 7 días, los perdidos no sabían que estaban perdidos. Y los salvados, solamente por la fe, sabían que eran salvos, porque Yahweh aparentemente los había abandonado en el arca. Ahora, mis hermanos, fíjate que cuando regrese el Mashiach, la Escritura nos dice en revelaciones que se va a producir silencio en el cielo como por una semana, en profecía. Una semana de silencio, una semana en el cual el mundo entero no va a creer que viene el Mashiach. Y van a pensar que todos los que proclamamos las buenas nuevas de salvación estamos locos. Y te pregunto, ¿será posible que antes que el Mashiach regrese, va a cerrar también la puerta de la gracia después que se predique las buenas nuevas de salvación? Y el pueblo de Yahweh vivirá aquí también en tiempo de persecución y su fe será probada. Sí, mis hermanos, aunque Yahweh va a intervenir al final. Mira lo que dice el Mashiach en Mateo capítulo 24. Matillahu capítulo 24. Mucha gente cree que se puede preparar para la venida del Mashiach. Cuando Él está en las nubes dirá: oh, ahora te acepto. La Biblia no nos dice eso. Esto es como cuando estaba comenzando a llover. La gente decía: oh, ahora creemos, abre el arca. Yahweh no trabaja de esa manera. Nota, fíjate lo que dice Matillahu 24. ¿Para quién fue escrito el libro de Matillahu, Mateo capítulo 24? ¿Para la gente del mundo? ¿Para los ateos? No, Mateo 24. Yahshua le está hablando a sus talmidín, a sus discípulos. En el pasuk número 4, Yahshua dice: mirad que nadie os engañe. Es decir, ¿hay peligro de que el mismo pueblo del Mashiach sea engañado? Claro que sí, sí. Noten lo que dice Mateo 24:37. Pero como en los días de Noé, así será también la venida del Ben Hadán, del Hijo del Hombre.
¿A qué se está comparando esto? ¿Qué sucedió en el pasado que se compara con lo que va a suceder al final? El Pasuk 38 dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y el Lucas 17 agrega que ellos plantaban, cosechaban y construían, es decir, continuaban sus negocios como de costumbre. Dice que comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces, el primer hasta se refiere al momento en que Noé entró en el arca. Pero ahora, nota lo que continúa diciendo en el Pasuk 39. Y no conocieron, o sea, la gente no tenía idea, no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. ¿Por qué ellos no sabían hasta que vino el diluvio se los llevó a todos? Ellos no sabían que estaban perdidos. Mira, nota que la palabra hasta está utilizado 2 veces en este pasuk, en este versículo. El primer hasta es hasta que Noé entró al arca. Y el segundo hasta es cuando comienza a llover. Entre esos 2 periodos hay un tiempo en que la fe de Noé y la de su familia es probada. Y un tiempo cuando los impíos tienen su triunfo y su victoria, pero por poco tiempo. Y nota lo que dice la última parte del versículo 39. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Matillahu capítulo 24 se refiere a la venida del Mashiach como ladrón en la noche. Ilustra lo que sucedió a la hora del diluvio comparándolo con la llegada de un ladrón. El Mashiach dice, vendré como un ladrón. ¿Cómo un ladrón? Como un ladrón que no avisa. Cuando vino el diluvio, los impíos despertaron y tuvieron una sorpresa terrible. ¿Te puedes imaginar cómo habrá sido eso? Era el 7º día, era Shabbat y ellos estaban burlando y riéndose. Los científicos, los filósofos, los historiadores, los psicólogos, los sociólogos, los teólogos, todos decían, sí, les dijimos que todo era mentira grande. Miren, están ahí dentro con todos esos animales y nosotros estamos aquí afuera tomando aire fresco, pero repentinamente ellos miran al cielo y ven algo extraño pasando allí. Ven algunas nubes negras. E incluso no tenían un término para calificar las nubes negras y que se acercaban más y más. Ellos jamás habían visto una nube cargada de lluvia. En ese tiempo no llovía y todo se puso oscuro. Hay relámpagos, truenos y repentinamente las gotas de lluvia comienzan a bajar del cielo. ¿Cómo piensas que ellos se sintieron en sus corazones? Sus corazones se deben de haber hundido. Ellos deben de haber sacado la conclusión por sí solo, por lo que le decía Noé, estamos perdidos. Y comenzaron indudablemente a golpear el arca, gritando, déjanos entrar, ayúdame por favor, mira, yo tengo aquí a mis hijos pequeños, ayúdame, déjame entrar. Mira, estoy con mi abuela, estoy con mi madre, déjame entrar para salvarlos a ellos. Oye, mejor Noé, salva a mi familia. No me salves a mí, deja entrar a mis hijos y mi esposa, a mis madres, que entren al arca, pero por último yo no entro. Pero era tarde, porque la puerta de la oportunidad se había cerrado. ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué terrible! La predicación había terminado. Hermano, quizás tú piensas que había en ese tiempo mucha gente que creía en el Padre, pero la mayoría sí, creían en el Padre. Pero cuando el diluvio llegó, se los llevó a todos. Y déjame decirte, ese acontecimiento es una advertencia de las cosas que van a venir. Es tanta la certeza de que el Mashiach va a regresar de nuevo como que hubo una vez un diluvio que destruyó este mundo. Y esto es un acontecimiento histórico. El mismo Mashiach lo dijo, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Yahshua tomó la historia del diluvio como acontecimiento histórico, no como una parábola. Ahora hay científicos y teólogos que dicen que esto fue un diluvio parcial, que fue algo local. Ahora, la Escritura no dice así. La Biblia dice que el diluvio fue universal. ¿Y por qué el Padre tuvo que hacer eso? Porque la especie humana podía huir donde no había diluvio. Además, Bereshit 7:4 dice que Yahweh iba a destruir todo lo que Él había hecho. Yahweh había hecho todo en la tierra, así que Él debía destruir toda la tierra. En Bereshit, en Génesis 7:17 al 18, dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y navegaba el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre la tierra. Y todos los montes altos que había dejado fueron cubiertos. Esto no está diciendo en ningún momento bajo los cielos de Medio Oriente.
Dice, debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Son 22 pies y medio más arriba que la montaña más alta. Y no solamente eso, sino que Génesis 7, 23 y 24 dice, así fue destruida toda sustancia que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias reptiles y las aves del cielo. Fueron raídos de la tierra. Solamente Noé y los que estaban con él en el arca permanecieron firmes y permanecieron vivos. Segunda de Pedro capítulo 3 se compara la segunda venida del Mashiach con el diluvio y dice, como el diluvio cubrió la tierra y destruyó la tierra entera, así Yahweh va a destruir la tierra entera, pero en vez de agua será con fuego. Y de hecho, segunda de Pedro capítulo 3 dice que vendrán muchos que dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque todo continúa igual desde que nuestros padres murieron, desde el principio. No va a haber ninguna segunda venida. Y Pedro dice que ignoran que una vez el mundo fue inundado con agua y solamente 8 personas sobrevivieron de esta inundación. ¿Tú te acuerdas de esa noticia que fue en Colombia, en la ciudad de Armero, cuando explotó un volcán que mató a 22.000 personas? Te pregunto, hermano, ¿tenemos señales de que el Mashiach regresa pronto? ¿Tenía la gente antes del diluvio señales claras que el diluvio iba a venir? Imagínate los animales, la predicación de Noé, la maldad del mundo. Habían señales. Alguna persona dice, bueno, pero si hay señales, ese acontecimiento no los podría sorprender. El hecho es que si tú ignoras o rechazas las señales, usted todavía se sorprenderá. El 13 de noviembre de 1985, en la ciudad de Armero, Colombia, un volcán explotó. ¿Había alguna forma de que esas 22.000 personas fueran salvas de esa destrucción? Claro que sí. Mira, en un artículo que fue escrito por Rodolfo Rodríguez Calderón en el periódico El Espectador de Colombia, él nos dijo lo siguiente: 11 meses antes del desastre, las montañas habían estado arrojando humo. La nieve blanda en la montaña se había vuelto una capa sólida de hielo debido al intenso calor en la montaña. El nivel de agua de los ríos subió debido a la gran cantidad de agua que se había derretido. Los ríos crecieron grandemente según bajaban al valle donde estaba la ciudad. Las nubes de gases y cenizas habían alcanzado 150 pies el primer día y 750 pies el segundo día. El día cuando el volcán explotó estaba a 16.000 pies de altura. El 11 de septiembre, cerca de 2 meses antes de la tragedia de Armero, la gente comenzó a sentir la tierra moverse en una escala de 3 grados Richter. La gente podía escuchar el ruido de la montaña. Las autoridades cerraron las carreteras que daban acceso a los turistas a la montaña. Era imposible mantener las casas limpias porque la ceniza volcánica era arrojada a la ciudad diariamente. La gente constantemente podía oler azufre en el aire. Y de acuerdo a ese artículo, una lluvia torrencial comenzó a las 9 de la noche esa tarde, solo unas pocas horas antes que la montaña explotara. Y de acuerdo a los testigos que sobrevivieron, se puso todo oscuro, como una oscuridad sobrenatural que nunca habían visto antes. Ahora, quizás tú dirás, pero ellos no tuvieron suficientes señales. ¿Cómo pudieron 22.000 personas ser enterradas vivas si tuvieron tantas señales? La respuesta es que los pseudo expertos los adormecieron. En el mismo artículo, el sacerdote Edgar Torres salió por la radio a las 7 de la noche y le dijo al pueblo: no hay razón para alarmarse, manténganse calmos. La defensa civil, en un anuncio oficial de radio, dijo: no hay razón para alarmarse, no se preocupen. El obispo del pueblo, Augusto Osorio, advirtió en la radio en contra de los fanáticos que lo hacían parecer como un gran desastre, que era algo inminente. Y aparte de esto, se fue de la ciudad. El alcalde dijo: no se preocupen. El gobernador del estado de Tolima posteriormente dijo: el desastre no se habría podido predecir de antemano. El científico colombiano Jaime Velasco dijo: este volcán nunca va a entrar en erupción, nada va a suceder, no especulen. La secretaria de Minas, Eva Escobar, dijo: nada sucederá. E incluso el geólogo Darry Fair de Estados Unidos dijo: es muy poco probable que las ciudades se entierren por la lava y la roca o por el fango. El Comité de Emergencia Regional envió un mensaje así: no esperen que sus ventanas se rompan, no esperen oscuridad, no esperen que la lava baje por la montaña, no esperen capas grandes de ceniza, no esperen nada malo. Y decía: solo salgan y gocen del espectáculo.
¿Por qué 22.000 personas fueron enterradas vivas? Porque en vez de mirar las señales y prestar atención a los tiempos y las señales y saber que un desastre era inminente, escucharon la voz de los llamados expertos. Como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Estamos viviendo en los últimos días. Fíjate en las señales, no en los expertos. Te lo repito una vez más, querido hermano o hermana, no te fijes en los expertos. Fíjate tú en las señales. La puerta de la misericordia muy pronto se cerrará. ¿Y dónde nosotros nos encontraremos? Nos pasará como los habitantes de Armero allá en Colombia, que se fiaron de las autoridades. O nos guiaremos por las señales de los tiempos. Porque todo lo que tú puedes ver hoy día es el indicio en que Yahshua regresa. Que Yahweh te dé shalom. Y los pueblos dioses quisieron amar, y el pecado creció por su mal. Un diluvio enviaré sobre toda maldad, y la tierra de mal limpiaré. Fue un hombre llamado Noé que anunció la tierra Jehová limpiará. Hace un siglo habló de la gran salvación, mas el pueblo no quiso escuchar, y los pueblos dioses quisieron amar, y el pecado creció por su mal. Un diluvio enviaré sobre toda maldad, y la tierra de mal limpiaré. Y los pueblos dioses quisieron amar, y el pecado creció por su mal. Un diluvio enviaré sobre toda maldad, y la tierra de mal limpiaré. Y el Señor grandes lluvias al mundo mandó, muchas vidas perdidas el Dios y el